Amigos, de nuevo con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Hoy el tema nos lleva a una época y a un contenido. La época Renacimiento, siglo XVI, siglo XVII. Contenido, astronomía. Ustedes habrán pensado alguna vez que el Renacimiento dio paso al humanismo, al problema religioso que hubo en la cristiandad con motivo de Martín Lutero, pero también a una transformación científica. La ciencia ha sido uno de esos rasgos fundamentales que ha aparecido a partir del siglo XVI y que le ha ido dando vida fundamentalmente a la cultura y al pensamiento europeo. Cuando hablamos del siglo XVII, tenemos que hacer referencia a la obra de dos grandes científicos. Por un lado, Kepler y por otro lado, Galileo. La transformación cultural y científica dio un gran salto. Desde una concepción que tenían del universo de geocentrismo, el centro del mundo, de lo existente en la Tierra, a un heliocentrismo. El centro del mundo es el Sol. Cuando nosotros pensamos en el siglo XVI y XVII, no podemos olvidar a otro personaje, Copérnico. Junto con Galileo formaron una gran etapa de transformación cultural. Hablamos de transformación cultural, hablamos incluso de cambio en lo que podríamos denominar el método científico, pero también el culto o el cultivo fundamentalmente de la razón. Estamos, por tanto, en una época que partió de estos siglos y que a lo largo de la historia ha ido implicando grandes problemas al científico, porque por un lado tenía la teología, cómo cimentar teóricamente la teología. Por otro lado, el problema del universo, qué lugar ocupaba el Sol, la Tierra, los planetas. Con esta idea nosotros vamos a exponer en el programa de hoy, el tema del programa de hoy va a tratar de estos dos siglos, siglo XVI, siglo XVII, y fundamentalmente los dos personajes, Copérnico y Galileo. ¿Verdad que a todos los científicos, incluso a los actuales, les ha atraído el universo? Gracias a ellos, las matemáticas fueron fundamentales en esta medida y tratamiento de lo que iba a ser una revolución, yo diría cultural, y una revolución científica. Pues con esta idea iniciamos el programa y tenemos en nuestro estudio a uno de esos científicos actuales que, como a muchos, le apasiona descubrir algunos elementos de esa página continua, cambiante, que tiene el libro del universo. Está con nosotros don Francisco González de Posada, que para nosotros no solamente es un invitado especial, sino que es un amigo, un cofrade, un investigador, que su inquietud le lleva a recorrer España, siempre hablando del mundo, del cosmos, del universo. Así que muchas gracias por haber acudido al programa y esperamos tener la misma felicidad en estos momentos que durante todo
el tiempo del programa, porque siempre contamos con tu clara explicación que nos hace estar todavía más satisfechos. Así que muchas gracias. Amigos, don Francisco González de Posada, cuando ustedes le escuchen, le recordarán, ya ha venido al programa con varios títulos, el último de ellos hablando del origen del universo, pero también hay personajes que a él le atraen más recientes, de la época más reciente, como Torres Quevedo, por ponerle un ejemplo, y que siempre nos llenó su saber y nos llenó su exposición. El profesor catedrático de física, don Francisco González de Posada, es doctor en ingeniería de caminos, doctor en filosofía, doctor en teología, licenciado en física y en ciencias sociales, y es lo más importante, un investigador incansable del cosmos. Si nosotros les pudiéramos exponer el recorrido que tiene a lo largo de toda la nación hablando del cosmos, nos perderíamos, porque es muy difícil seguirle. Pero bien, hoy le vamos a seguir con este tema. Copérnico, Galileo, siglo XVI, siglo XVII, fundamentalmente se cumplen 400 años del gran problema que tuvo este gran pensador y científico que fue Galileo. Así que, si te parece, iniciamos el programa con una cuestión casi de situación, si queremos, histórica en el tiempo del siglo XVI. ¿Cuáles son los antecedentes que están preparando y que están situando a no solamente el personaje, sino la ciencia en esta época? Un punto de partida que creo que es básico, ineludible, es el momento especial en el que Martín Lutero pues clava sus 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg, digamos con la intención en ese momento inicial de reformar la iglesia. Fue un momento inicial, como digo, que no supo aprovecharse en lo positivo y que sí se exageró en lo negativo por ambas partes, y todos sabemos pues que eso constituyó una nueva gran crisis en la Iglesia, en el cristianismo, ¿no? Desde la perspectiva que pudiera tener más relación con la ciencia, pues en alguna medida puede considerarse que fue un cierto grito de libertad, al menos en cuanto a la posibilidad de interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿no? Dejémoslo ahí desde esta perspectiva. Un segundo magno acontecimiento, central a los efectos de Copérnico y Galileo, es que en el año 1543 se publica, estando ya Copérnico en el lecho de muerte, autoriza que se publique su De Revolutionibus Orbium Celestium, sobre las revoluciones de los orbes celestes. Bien, y ahí él introduce, posiblemente de una manera suave, aunque debió creerlo, como hipótesis matemáticas para la interpretación del cosmos, que el cosmos más o menos conocido en aquella época, que era el sistema planetario y un hipotético final de las estrellas, pues el Sol ocupaba el lugar central y que la Tierra pues ocupaba un lugar común, como un planeta más. Pero esto era planteado en ese momento solo, o casi solo, repito, como una hipótesis matemática. Y esto no creó problema. En nuestra propia Universidad de Salamanca, en las décadas de los 60 y 70, pues se explicaba el sistema de Copérnico. Hay documentación escrita, no creó mayor problema, ¿no? Yo tengo en mi mano, que no me importa ofrecérselo a los espectadores, tiene aspecto de folleto, pero porque no hace falta escribir mucho para expresar mucho.
y aquí está expresado mucho. Se introduce la matemática en la nueva ciencia. Estamos hablando de astronomía y a partir de esta época surge la nueva ciencia astronómica, pero utilizando la matemática. ¿Por qué se aplicó? Es mi pregunta para un especialista. ¿Por qué se aplicó la matemática? Y también cuando hablamos de esa órbita circular de los cuerpos celestes, ¿la matemática destruye la idea de esa órbita? Ahí tendríamos que ver varios temas, ¿no? Primer tema o primera cuestión, la tradición desde Aristóteles hasta prácticamente Copérnico, con la intromisión propiamente matemática de Kepler, partía de la base de que los cielos eran perfectos, un concepto filosófico aristotélico. La perfección no afectaba solo a la naturaleza material de los cuerpos, sino sobre todo a los efectos del tema matemático, a el uso que los cuerpos y los movimientos de los cuerpos debían desempeñar en su funcionalidad en los cielos. En síntesis, todo lo que hubiera en los cielos tenía que ser circunferencial, porque la circunferencia era lo perfecta. Una elipse, una parábola, una hipérbola eran también cónicas, pero imperfectas, y cualquiera que no fuera arreglada, pues mucho más imperfecto, ¿no? Pero no solo la perfección era geométrica, sino que también se exigía la perfección cinemática, es decir, la del movimiento. Y esto obligaba a que los cuerpos que estuvieran orbitando en una circunferencia tuvieran que hacerlo además con velocidad constante. Claro, esto era imponerle a los cielos cómo los cielos tendrían que ser, o lo que es lo mismo, desde estas creencias, vamos a llamar filosóficas, establecidas muy bien por Aristóteles y asumidas por la filosofía escolástica y integradas en la teología en ese momento de los siglos XVI y XVII, pues los cielos eran perfectos y obligaban a estos menesteres. Pero ¿cómo estaba la matemática? Que esta es la otra cuestión capital. Bueno, pues la matemática en el siglo XVI pues era geometría, trigonometría clásica y elemental y algo de aritmética. Solo a final del siglo pues se escribe una primera ecuación de álgebra. François Viet, un buen matemático, escribe una primera ecuación. Es decir, que el concepto de matemática en aquellos momentos era muy reducido para lo que tenemos hoy, claro. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente es la cierta adoración, también esto es tradicional desde tiempo de Pitágoras, ¿no? La cierta adoración que había a lo que pudiera expresarse matemáticamente, que en síntesis era geométricamente, ¿no? Esta era la visión que se podía tener del cosmos. Y esta estaba tan firmemente asentada que Copérnico no cambió nada. Lo único que hizo es cambiar de lugar el Sol y la Tierra, Sí. para decirlo. ¿Copérnico en qué siglo vive? Copérnico es de la primera mitad del siglo XVI, muere en el año 1543, en ese mismo, y Copérnico pues fue, vamos a decirlo así, un fiel católico de Cracovia, donde fue a Italia a estudiar, después de haber estudiado en Polonia, pues a estudiar medicina, astronomía, derecho, pero se encontró muy a gusto siendo canónigo en la Catedral de Cracovia y pudiendo dedicarse a la astronomía como un aficionado, puesto que estaba allí abandonado. Pero claro, primero escribió un libro para sondear cómo estaba la Europa cultural de aquel tiempo, en el año 23, el Commentariolus, donde ya exponía pues, su idea de que el Sol debía de ser el regidor de los cielos, ¿no? Pero en fin, la obra cumbre que se utiliza de referencia es el de Revolutionibus, como llamamos al de Revolutionibus Orbium Celestium, sobre las revoluciones, de manera que establece el heliocentrismo, como has expuesto también en la introducción. El Sol está rigiendo, ¿no?, el movimiento de los planetas y la Tierra es un planeta más, porque así se explica mejor lo que ya es posible conocer del funcionamiento de los cielos, ¿no? Es decir, estamos dando explicación a esa idea
de las estrellas están fijas, Las pero ya empiezan a percibir que hay cierto movimiento, se trasladan. Bueno, en ese momento las estrellas siguen estando fijas. Sigue siendo el firmamento, sí. Ocupan la última esfera matemática de lo que es esfera matemática, una superficie sin espesor, donde estarían situadas, clavadas con alfileres, si queremos decirlo así, sí, todas las estrellas, ¿no? Esa es la perspectiva dominante en ese momento. Por eso, aunque llamamos revolución galileana, revolución copernicana, a la mayor revolución posible en el ámbito del pensamiento, todavía hoy, cuando hay alguna cuestión de modificación brutal, utilizamos el adjetivo copernicano, en ese momento no es más que ese trasiego de sol y tierra. Pero claro, eso significa que la Tierra, que es el lugar donde está el hombre, no es el centro del universo, ¿no? Quedamos desplazados. La Tierra va a ser un planeta más, en vez de un lugar especialmente elegido, ¿no? Eso, pero como queda como hipótesis matemática, prácticamente no ocurre nada. Y no ocurre nada hasta que aparece pues, el jovencito, el fraile dominico, Giordano Bruno, que es el que ciertamente va a revolucionar la teología central católica en ese momento y, por supuesto, también la cosmovisión filosófica, ¿no? Y va a ocupar el centro desde el punto de vista filosófico y teológico entre Copérnico y Galileo, así como Tycho Brahe lo va a hacer desde un punto de vista propiamente astronómico, ¿no? Entonces, si te parece, pues entramos en la figura. Hablando de Giordano Bruno, sufrió en su carne directamente la intransigencia, ¿no es así? Era, sí, era un napolitano. Era natural de Nola, por eso decimos Giordano Bruno, el nolano, próximo a Nápoles, cierto. Fue un frailecillo, muy buena persona en principio. Se escapó del ámbito, vamos a decir, se escapó o emigró o aspiró a más, las cosas están siempre complejas, salió de Italia, estuvo actuando como calvinista en Francia, salió huyendo también del calvinismo, se fue a Inglaterra y en Londres, esto es uno de los grandes acontecimientos de la historia del pensamiento. En 1583-84 publicó 3 obras magistrales de filosofía sobre el uno, la cena de las cenizas, sobre el universo infinito, y como elemento central en el tema que nos ocupa, pues yo creo que lo más significativo es que tildó a Copérnico de cobarde porque no fue capaz de extraer las últimas consecuencias de esa transformación que había organizado Copérnico. Y entonces pues concibió lo que he llamado la cosmología bruniana, en la cual el universo es infinito, los astros tienen vida, teniendo además alma, en fin, toda una cosmovisión que en el trasfondo físico-matemático es lo que va a asumir Newton, matematizándolo y centrando ya toda la modernidad que acaba en Newton, ¿no? Pero en fin, unido a todos estos, vamos a decir, para la época y en ese momento, disparates cosmológicos, entendidos como disparate, pues el hecho es que, perseguido por todos los grupos cristianos, protestantes como el católico, pues fue cogido por la Inquisición en Venecia, llevado a Roma y en Roma sometido a un ferocísimo juicio que acabó desde la intransigencia, como muy bien has dicho, ¿no?, de aquel momento, pues el 17 de febrero del año 1600, cifra redonda, pues fue, después de sometido a juicio por la Inquisición, quemado vivo para escarnio, ¿no?, como hereje, hereje múltiple, en casi todos los ámbitos, ¿no? Quemado vivo al amanecer del 17 de febrero en el campo dei Fiori en Roma, ¿no? Estamos ya en 1600, pero antes había nacido Galileo Galilei. No sustituye, sino que sigue la misma línea. ¿Cómo podemos centrar a este personaje? Porque es apasionante el poder situarle. Galileo
nace una vez en el año 1564, al año de que se hubiera ya por fin acabado el famosísimo Concilio de Trento, ese concilio, antes de que fuera de Trento, que tanto trabajo le dio a nuestro Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? Bueno, él pudo vivir bien en Pisa, estudió, no le hizo mucho caso a los estudios primitivos de medicina, donde más o menos lo quiso meter su padre, y optó por la matemática y la física, y fue profesor antes de acabar la carrera de la Universidad de Pisa, ¿no? Pero en fin, en sus primeros estudios de mecánica importante, pues logró ser profesor de Pisa, como digo, y luego encontró su salvación para la ambición intelectual que tenía cuando lo contrata la Universidad de Padua, entonces pues un modelo de libertad dentro de lo que significaba la República de Venecia en aquella Italia pues también muy cerrada, vamos a decirlo así, y después de Trento más, ¿no? Y en la Universidad de Padua pues es donde se estableció como un gran científico. Pero no estaba él satisfecho de un mundo en el que todavía la famosa trilogía medieval seguía imperando. La trilogía medieval es la jerarquía de teología, filosofía, matemática que reglaba los estudios a los estudiantes y a los profesores. Entonces, mientras fuera tildado de matemático, pues estaba en el escalafón inferior. Él quería ser filósofo y por supuesto que acabó siendo, o por lo menos aportando unos principios teológicos verdaderamente sorprendentes y que son los que hoy pues, pueden ser normales, como podremos ir viendo, ¿no? Desde esa perspectiva, pues es donde utilizó todo su arsenal intelectual de cabeza bien formada matemáticamente y con un conocimiento filosófico extraordinario, por lo menos a los efectos de poder desterrar y destronar las ideas aristotélicas, pues en la Universidad de Padua lo que hizo es enfrentarse a los que podían llamarse peripatéticos o aristotélicos, y no solo con el propio profesorado de la Universidad de Padua, sino con los recién llegados allí nuevo colegio de los jesuitas, que eran los más sabios del momento, pero sobre todo en el colegio romano de Roma, que había creado Ignacio de Loyola, todavía en ese momento no elevado a los altares, ¿no? Y lo que quería Galileo, lo que quiso, es enfrentarse en un diálogo positivo, en la esperanza de que en el colegio de los jesuitas de Roma lo iban a entender, pues que sus descubrimientos tuvieran ese valor de reconocimiento general, ¿no? Él descubre, Galileo descubre nuevos temas y contenidos de los astros. Por ejemplo, cómo era la estructura de la Luna, pero para ello, o Júpiter, pero para ello utiliza ya algún invento técnico. ¿Cómo utilizó Galileo la técnica, su filosofía, su pensamiento, su deseo de conocer el universo? Ese deseo no le ha roto el esquema al hombre científico, ¿verdad? Eso es un acontecimiento, una anécdota en principio. Él estaba dedicado a lo que llamamos la mecánica terrestre, el tiro de proyectiles, la caída de grave, el movimiento de los péndulos. Eso es lo que él era auténtico maestro, ¿no? Y digamos que por libre, al margen de sus clases en la Universidad de Padua, pues tenía o tuvo muchos contactos con los ejércitos, unos y otros, para sobre todo el tiro parabólico y el estudio del armamento. Pero llegaron a sus oídos la idea, a finales de la primavera del año 1609, de que en Holanda se había descubierto un aparatito que veía las cosas con mayor tamaño, ¿no? Y entonces llegaron por allí unos mercaderes a Venecia con estos anteojos, que era el nombre que tenían entonces, y él rápidamente le dijo al Dux y al Consejo de Venecia que él iba a hacer unos mejores, que no los compraran, que no... Y si ese tenía unos poquitos aumentos, pues él hizo uno primero de 9 aumentos, con lo cual dejó ya impresionados al poder constituido de esa hipotética
comparativamente, aristocracia democrática, si eso es posible, que era la Venecia de ese principio del siglo XVII con respecto al resto de Europa, ¿no? Y él hizo ya unos primeros, ¿no?, anteojos suyos con 20 aumentos. Bueno, esto como también a modo anecdótico y casi de revista femenina, pues ¿para qué podían servir los anteojos entonces? Bueno, pues para aquellos caballeros, para mirar a través de las ventanas a ver si descubrían a la señora o señorita en mejor disposición, ¿no? Y claro, en un lugar como Venecia, que vivía de las mercancías, pues para ver si aparecía ya o no el mercante que traía la vida y que resolvía la empresa en concreto. Pero lo verdaderamente singular de Galileo es que no miró en línea horizontal hacia los mares, el Adriático, ni miró tampoco a las ventanas y balcones, sino que levantó el anteojo hacia el cielo. Y entonces descubrió un mundo del que no se tenía noticia, ¿no? Lo primero que vio es que donde antes se veía, pues digamos, una estrella, ahora se veían decenas o cientos, la multitud de estrellas, una novedad radical que a simple vista no se veía, ¿no? Lo segundo en lo que se encariñó es la contemplación de la luna, donde él veía que había valles y había montañas y podía ver la sombra de las montañas en los valles. Claro, la luna formaba parte de los cielos. Nunca estuvo absolutamente claro si la luna era tierra o era cielo, pero en fin, era cielo. Entonces veía que no era una esfera perfecta, ni homogénea, ni uniforme. Los cielos no son incorruptos o incorruptibles, sino que en los cielos ocurren cosas y no son homogéneos, ¿no? Como muy bien has indicado, pues también cuando contempla Júpiter, pues se da cuenta que Júpiter tiene 4 satélites en aquel momento. Hoy sabemos que son muchos más, ¿no? Pues entonces, claro, Io, Ganimedes, Europa y Calixto. 4 que él llama lunas mediceas, sí, para encariñar a los Médicis, que era muy propio. Bien, nos vamos a quedar aquí porque hacemos una pausa y seguiremos hablando de Galileo. Amigos, una breve pausa. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo y pronto continuaremos con ustedes. Después de esta breve pausa, seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy tenemos como invitado a don Francisco González de Posada, investigador del cosmos, investigador de la astronomía y gran físico y gran divulgador además. Nos habíamos quedado en la primera parte hablando de Galileo. Galileo, descubridor no solamente de un nuevo aparato de visión del cosmos, sino también empezó a descubrir cómo era alguno de esos astros, como la Luna o Júpiter. En esta segunda parte yo deseo preguntar a nuestro invitado. Galileo tiene relación con Copérnico, sigue la línea copernicana, pero tiene una traba grande, que se le oponen a que divulgue que el Sol ocupa el centro del mundo. Se le opone nada más y nada menos que la Iglesia, porque la Iglesia, fiel seguidora de las corrientes desde Grecia, Aristóteles, Santo Tomás y hasta ese siglo XVI-XVII, había mantenido que el centro era la Tierra. Problemas que tuvo Galileo como persona científica, es mi pregunta. Bueno, ciertamente el carácter de Galileo no era muy agradable, en el sentido de que disfrutaba, vamos a decirlo así, por lo que cuentan todos los biógrafos, y puede deducirse de la documentación existente, disfrutaba humillando
desde su sabiduría lo que podía considerarse ignorancia, humillando a los demás, a los enemigos, ¿no? Siendo eso harto posible, sin embargo, lo que no cabe duda es que Galileo poseía una verdad, vamos a decirlo al menos así, una verdad mucho más clarividente que la ignorancia que suponían sus adversarios, por no llamarlo enemigos, porque bastante fueron más enemigos que adversarios dentro de esas discusiones en Roma, ¿no? En el año 1616, pues tuvo lugar ese momento crucial, el 5 de marzo, en el que la Sagrada Congregación del Índice, es importante la distinción entre la del Índice y la Inquisición, en lo que se ha basado la Iglesia en los últimos siglos hasta hoy para rebajar el tono de la condena, pues se condena el copernicanismo, se condena el hecho de que se entienda que el Sol ocupa el centro del universo y que la Tierra sea un planeta, ¿no? Pero no solo se condena, que eso a fin de cuentas podría ser una cuestión fría, sino se condena como contrario a las Sagradas Escrituras. Eso ya completa un poco más el panorama de la condena. Y no solo eso, sino que en el propio decreto se dice por herejía, ¿no? Bueno, eso así, mientras esté en la Congregación del Índice, pues se puede interpretar ciertamente como un aspecto prioritariamente jurídico, ¿no? Jurídico, ¿no? Bien, pero paralelamente o complementariamente, ahí no se ha condenado a Galileo, sino que se ha ido directamente con el sistema de Copérnico, se ha actuado, digamos, diplomáticamente muy bien, pero entonces se le encarga al cardenal Belarmino, que había presidido el tribunal de la Inquisición que condenó a Giordano Bruno, a Roberto Belarmino, hoy desde finales de los años 20, San Roberto Belarmino, se le pide que comunique a Galileo, ¿no?, que es la actitud que llamamos la admonición a Galileo, por la que se le prohíbe escribir, se le prohíbe hablar y se le prohíbe difundir en público y en privado las teorías heliocéntricas. Lo verdaderamente sorprendente es que Galileo adoptara una postura de fe, no la podemos llamar de otra manera, de obediencia a la Santa Madre Iglesia, para que, no teniendo absolutamente ninguna duda, porque no podía tenerla, nos quedamos en la fase anterior sin el último gran descubrimiento de Galileo, y es que el hecho de la fase de Venus implicaba necesariamente que Venus estaba recorriendo una órbita entre el Sol y la Tierra, porque era la única manera de poder explicar el que Venus la viéramos con fases, ¿no? En consecuencia, lo verdaderamente sorprendente es la actitud de obediencia a su Iglesia en unos momentos en los que ya es una gran autoridad en toda Europa, y donde, cuando hablamos de toda Europa, obviamente estamos hablando de Francia a medias, Inglaterra, Alemania, Suecia, Dinamarca, Holanda, esa es lo que llamábamos Europa, la Europa del Sur, la Europa católica, Polonia, poco Baviera, poco Bohemia, Italia y España, pues van ciertamente por este otro mundo. Pero Galileo pues lo quieren ya en todas partes, está considerado pues como un auténtico genio. Y sin embargo, él permanece mudo y en silencio hasta otro momento posterior en el que uno de sus supuestos cardenales, amigos y no adversarios, Maffeo Barberini, sería luego Papa Urbano VIII, pues él cree que ya con el nuevo Papa él va a poder disfrutar y difundir lo que para él es sabiduría, ¿no? Este tema, este aspecto de la vida de Galileo obedeciendo en grado sumo, ¿no?, a la Iglesia, es verdaderamente sorprendente, ¿no? Y más cuando no solo tenía el conocimiento científico, sino que para mí es algo verdaderamente magistral para la época como hoy, ¿no? Y es su creencia en que el universo era obra de Dios. Y ese era el argumento teológico primordial con el que él se enfrentaba.
Si el universo es obra de Dios y nos ha hecho a su imagen y semejanza libres e inteligentes y responsables, estudiando el universo estamos estudiando la obra de Dios. Podemos conocer mejor a Dios. Las Escrituras no son un tratado de ciencia. Las Escrituras están ciertamente inspiradas por Dios. Pero si el universo es obra de Dios y creemos que es obra de Dios, a la hora de interpretar las Escrituras debemos interpretarlas de acuerdo con la obra de Dios, que es el universo. Claro, esto en aquellos momentos históricos, ¿no?, pues era muy duro, era muy duro Sí. Porque, como muy bien has expuesto antes, pues la tradición en la Iglesia había asumido la confluencia, vamos a llamarlo así, por integrarlo de mejor manera, la filosofía aristotélica, la ciencia astronómica de Ptolomeo, y la integración de estas cuestiones en la teología escolástica. Por eso me gusta llamar sistema aristotélico-tolemaico-tomista o aristotélico-tolemaico escolástico el que defiende la Iglesia en ese momento. Bueno, en ese momento y Sí. desgraciadamente Tuvo dos siglos después, su ¿no? problema. Pero hay un principio, yo diría, de fe científica en Galileo. Sí, eso lo he decidido yo. Sí. Y sobre eso he escrito ya varios libros, varios artículos. Es que yo tengo, Sí. y que no me importa enseñarlo, un libro también de cosmología, que se lo enseño a nuestros telespectadores, en donde aparecen una serie de autores contigo, de unas conferencias que se hace en torno a Galileo en el año 1993. Es decir, que para vosotros el problema no es de hoy, es moderno, pero no es de hoy. Francisco González de Posada, Ferraz Fallos, Maraval Casennoves y Sánchez Ron. En este libro aparecen varias conferencias, pero mirando el índice, tu artículo, dices, el cosmos en la perspectiva del siglo XVI, que se inician los albores de la modernidad. ¿Cómo podemos resumir, pero interpretar qué está apareciendo? Por otro lado, tú dices, el principio de la fe científica es utilizando la matemática, como antes dijimos. ¿Cómo podemos explicar esto a nuestros espectadores? Varias cuestiones fundamentales en lo que planteas, ¿no? Primera cuestión, como contexto, ese ciclo de conferencias al que asistieron unos cuantos académicos de ciencia, de la Española, y yo mismo, y catedrático de filosofía, es del año 93, Sí. como consecuencia de que en el año 92 se cerró por fin la comisión que el Papa Juan Pablo II, Comisión Galileo, para revisión del caso Galileo, y eso se acabó formalmente en el año 92, ¿no?, donde Juan Pablo II pues pidió perdón, vamos a decirlo así, fue correcto, pidió perdón por lo que se había hecho con Galileo. Pero a mi juicio no se entró en la cuestión fundamental, que no es pedir en 1992 perdón por lo que se había hecho con Galileo, y perdón más o menos público a la ciencia, sino que no se asumieron plenamente los principios teológicos de Galileo, que es lo que sí ha hecho nuestro Papa actual, ¿no? Sí. Pero volviendo al tema capital que planteas, claro. el de Yo la creo modernidad, ¿no? La que modernidad o la edad moderna para unos pues fue en principios del siglo XV, para otros es lo oficial en la Iglesia, es la caída de Constantinopla en poder de los turcos. Para nuestra España, la historia de España, decimos que la edad moderna empieza pues con la toma de Granada por los reyes católicos o con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. Desde la perspectiva científica, desde una perspectiva del ejercicio de la razón, bueno, pues yo soy, vamos a decir soy orteguiano.
¿ya? Y la modernidad, o la edad moderna, o lo que llamamos la europeidad, Europa, pues nace precisamente en torno a Galileo, que es uno de los grandes ensayos de nuestro filósofo Ortega y Gasset. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a cambiarse. El Renacimiento no lo cambia, no cambia en el pensar intelectual, no cambia. Hemos visto que durante el siglo XVI, hipótesis matemática de Copérnico sobre el cosmos, ¿no? O Giordano Bruno, o Tycho Brahe, donde se va a producir el cambio para que la razón humana se libere de un conjunto de mitos, algunos de los cuales se nos presentan como tesis filosófica o como pensamiento teológico, es en torno a Galileo. Por eso, esos momentos son los de albores de la modernidad, de lo que también tengo escrito bastante filosóficamente y científicamente. Y la edad moderna, como también muy bien dice Ortega, pues está más o menos deshaciéndose bajo nuestros pies, dice él a principios del siglo pasado, con Einstein. Con Einstein vamos a entrar en un mundo nuevo, que es el de la posmodernidad intelectual, ¿no? Y para Ortega, Europa es precisamente el reinado de la física clásica, el reinado de Galileo y Newton, ¿no? Eso en cuanto a la modernidad. La otra cuestión de suma importancia que planteas es ese principio de fe científica que digo yo que tiene de una manera clarísima Galileo. Y Galileo cree, y esto es muy importante que lo distingamos, no sabe, así como en lo otro sabe intelectualmente y sabe experiencialmente, observacionalmente, aquí no, cree. Pero el creer es eso, es una actitud de fe, pero podemos decir adjetivamente fe científica. Él cree que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Dios, al crear el universo, lo podía haber hecho de múltiples maneras. Y él cree que el universo es normativo, es reglado, pero es normativo no judicialmente, no jurídicamente, no de cualquiera, no, sino matemáticamente. Es decir, que lo ha hecho para que sea gobierno de la matemática y lo podamos, por tanto, conocer si conocemos la matemática. Esa es la cuestión, porque la matemática en tiempos de Galileo, visto por lo que conocemos hoy de matemática, son rudimentos, ¿no? Estaríamos en la era arcaica, ¿no? Sin embargo, eso sí es fe. Es importante desde esta perspectiva, que esto es una rebaja que yo procuro transmitirle a mis colegas científicos, para Ortega también, citémoslo una vez más, la ciencia es una forma especial de creencia. Los científicos creemos que nuestra ciencia es objetivamente cierta, que es la verdad absoluta, perfecta. No. Las teorías físicas todas son representación de, modelo de, por tanto, son aproximaciones. Y unas se deben ir sustituyendo a la otra cuando tengamos aproximaciones mejores. Por eso Ortega no anda descaminado cuando dice que la ciencia es una forma especial, ciertamente, la mejor que tenemos, si queremos decirlo así. Pero son formas especiales de creencia. El científico cree en sus teorías científicas, pero no es un saber. Yo te planteo, pero es el gran invento del hombre, la ciencia. Por ese motivo, el hombre tiene que creer en su creencia. Claro, claro. Es la manifestación, yo lo diría más así mejor para que no parezca que la ciencia lo es todo. Yo me gusta decir que es la manifestación más correcta, más plena, más lograda de la razón. Pero la racionalidad, como una de las manifestaciones más preclaras de la funcionalidad del cerebro humano, la racionalidad jurídica, claro que es racionalidad, pero claro, ¿cómo se interpreta, digámoslo de manera elemental, por el defensor, el fiscal y el juez? Pues en el caso de la física esto no sucede. Tú como teólogo, porque me estás animando a mí a preguntarte, como teólogo, antes me has dicho a nuestros espectadores que la Biblia no es ciencia. Y ahora estás defendiendo la ciencia como logro humano, como no solamente como actitud, sino como
elaboración y trabajo del hombre. Claro, tiene su altibajo, tiene sus deformaciones, tú has dicho algo que a mí me atrae muchísimo, sus logros. Dice, por aproximación, nunca por exactitud, por aproximación se logra una hipótesis convertir casi en una ley, casi. Pero la ley se puede venir abajo. Bueno, eso es gloria de la ciencia. Se puede venir abajo. A Newton lo hemos desterrado y hemos puesto a Einstein a la cabeza de nuestros estudios cosmológicos actuales. Y como teólogo, tú dices, la Biblia sigue otro camino, va por otros derroteros, y la ciencia por otros derroteros. Este es el gran problema que estamos planteando continuamente. No es así. Continuamente el hombre que piensa en la divinidad, que piensa en el cosmos, que piensa en ese libro bonito que es la naturaleza humana, en términos matemáticos, expresado en términos matemáticos. Y aquí hay que aunar fe y razón, revelación y ciencia. Esto es el gran problema que tiene. Yo te decía al principio, cuando planteé el tema, que tenía un problema el hombre científico en el mundo moderno y que llegaba hasta hoy. ¿Cómo cimentar teóricamente la teología? ¿No es así? Teología por un lado, por otro lado, cosmología. Si empezáramos hoy y no tuviéramos una historia tan triste, que esta es la cuestión, si empezáramos hoy no habría ningún problema. Yo por lo menos no tengo ningún problema, ¿no? Las Sagradas Escrituras, para el mundo hebreo y el mundo cristiano, para todas las cristiandades, las Sagradas Escrituras decimos que son libros revelados, pero son libros revelados en el ámbito de lo que podemos llamar la fe, o en el ámbito de lo que podemos llamar las creencias religiosas de la respectividad Dios uno o Dios uno y trino, que se ha revelado a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Bueno, eso digamos es, y no solo, sino que como principio quizá metateológico decimos que la fe es un don divino, es un don, un regalo de Dios. Si sabemos situar las Sagradas Escrituras en este plano, y la ciencia en el plano que corresponde, la ciencia en el sentido más amplio, la razón humana, como has expuesto de manera maravillosa, ¿no?, en el que le corresponde de sentirnos, las palabras para mí clave son esas, ¿no?, libres, inteligentes y responsables, ¿no? Pues tenemos ese campo completamente abierto sin que pudiera plantearse en ningún momento con objetividad, con sensatez, una tensión fe religiosa objetivamente. En una persona, por supuesto, puede haberla y en un momento histórico. El problema es que hemos decidido demasiadas veces cómo tenía Dios que haber hecho su obra. Esta es la cuestión. Y la hemos hecho desde mitos, desde ideologías religiosas, filosóficas, políticas, o desde concepciones fundadas, mejor o peor, en las Sagradas Escrituras. Y este es el tema, que no nos hemos enfrentado todos, creyentes y no creyentes, que en eso daría igual, con la naturaleza tal como la naturaleza sea, y estudiándola tal como seres libres, inteligentes y responsables tenemos que enfrentarnos a la naturaleza. En los últimos, las últimas documentos pontificios, fundamentalmente la Laudato Si y la Misericordia Vultus, son geniales en la distinción entre estos dos ámbitos, ¿no? Entre las palabras más importantes, si queremos decirlo así, que pueden reflejar lo que está haciendo Francisco I, nuestro pontífice actual, pues bueno, cuando llama pues que la ciencia interprete también que la fe
puede ser un modo de conocimiento. Esto es de una belleza excepcional, que a fin de cuentas a mí me recuerda las tensiones del joven Ortega con el gran maestro Unamuno. Cuando Ortega le dice a Unamuno, estoy en Europa y esto aquí es un aprecio general a la ciencia, las personas normales, las instituciones, la organización, la ciencia es la cumbre del pensamiento humano. Y le está diciendo, amigo Ortega, pero ¿no crees que hay otras maneras de conocimiento? Y le está diciendo, por ejemplo, la fe, ¿no? Bueno, pues esto es de una belleza exquisita. Cuando Francisco I dice que el Génesis es narrativo y simbólico, claro, esto es muy positivo para que lo entendamos todos, Es que aquí hay toda una manera, no es absoluta novedad, pero lo que sí está diciendo, no sigan la literalidad de cuestiones que no pretenden esa finalidad en la Sagrada Escritura. Esto es de una belleza extraordinaria en la exposición, pero de un contenido teológico verdaderamente excepcional, ¿no? De tal manera que la Laudato Si se reproducen perfectamente lo que me gusta llamar principios teológicos galileanos. No habla directamente de Galileo, pero sí plantea que carece de sentido estas tensiones que hemos tenido desde principios del siglo XVI hasta prácticamente nuestros días como tensiones fe-ciencia, ciencia-religión, saber-creer. Hoy están, pues yo creo que no debe haber ninguna universidad de la Iglesia que no tenga un seminario especial para tratar de este tema. Y yo creo que ya esto lo debemos tener dado por resuelto. Si es que no hay, objetivamente, si es que son dos mundos completamente diferentes. Yo me puedo situar de manera más claramente diferenciada cuando estoy haciendo de físico, cuando estoy haciendo de filósofo, hay cuestiones marginales, o cuando el tema es propiamente religioso. La cuestión es esa, que nosotros somos uno. Y en nosotros sí inciden estos tres o más incluso, ¿no? Si metemos el sentimiento y el arte, etcétera, ¿no? Pero en sí, mire usted, el ámbito de la fe es ámbito de la fe, el ámbito de la ciencia es ámbito de la ciencia, ¿no? De esta manera se supera, Galileo terminó pues como Giordano Bruno. No, menos mal. Pero, no acabó en la hoguera. Bueno, no, pero condenado. Pero terminó condenado. Ciertamente. A eso me refería. Sí, y terminó condenado. Pero esto... con esa exposición que nos acabas de hacer, ha sido superada esa mala interpretación de su vida, de su ciencia, de su trabajo, aunque fuera mala interpretación por algunos religiosos o por los religiosos de la Iglesia Católica. Has hecho una exposición final con el Papa Francisco en la que yo creo que todo el mundo se va empapando de ello, se va metiendo en ello y además con una soltura que a mí me agrada, que sirve un poco de colofón a este programa. Galileo está superado por él mismo, Galileo está superado por la fe, Galileo está superado por la ciencia, pero Galileo existe. Sí. ¿No es así? Yo creo que sí. Todavía existe para bien y para no todo bien, ¿no? Bien, sí, pues llegamos al final del programa. Como siempre, mi agradecimiento y el agradecimiento de todo este programa a ti que eres el gran cofrade. Digo gran cofrade porque tu pensamiento es grande y también tu disposición todavía más grande, que es lo que cuenta también en las personas cuando están al servicio de y fundamentalmente de los demás. Así que muchas gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias. Y también a ustedes, amigos, que como siempre llegamos al programa, yo les agradezco que continúen estando presentes, porque siempre les digo, el programa Huellas de Nuestro Tiempo existe porque están ustedes, pero también para ustedes. Muchísimas gracias.